Buenas noches a todos. Este verano un señor me preguntó si yo podía dar mi opinión sobre qué pensaba sobre los que se vienen a llamar pandilleros. Bueno, pues voy a dar mi opinión. Además os voy a poner eh, vídeos y confesiones de víctimas y de familiares de las víctimas. Pues yo sabéis que en muchos de mis vídeos he dicho que todo aquel que venga a contribuir y venga a formar parte de la prosperidad de un gobierno y venga a contribuir, simplemente venga a contribuir, es bienvenido. Porque hay que decir que siempre la inmigración siempre existió y siempre, por alguna razón o por otra, la inmigración casi que es necesaria. Solo hay que ver los españoles cuando nos fuimos a Alemania y levantamos un país que es una de las potencias mundiales y hoy en día es uno de los motores de Europa gracias a los españoles que nos íbamos en aquella época, ¿no? Pero claro, todo tiene que ser controlado, como nos íbamos antes los españoles, y además siempre con obligaciones por delante y nunca con los derechos. Hoy en día lo que se viene es a tener derechos, pero no tener obligación ninguna. Yo tengo amigos venezolanos, tengo amigos colombianos, tengo amigos rumanos, tengo amigos albaneses. Mozza, te mando un beso. Y no quiere decirse que porque sean de esas nacionalidades todos tienen que ser pandilleros, todos tienen que pertenecer a una mafia, todos tienen que ser delincuentes. Es como los hombres en general, ¿no? Porque uno sea un maltratador o uno sea un violador, no quiere decirse que todos sean maltratadores y violadores, como dice la estúpida esa de la Monteri. Ahora, estos hijos de puta, porque es que me vais a perdonar, pero no tengo otro calificativo, que vienen, por ejemplo, como este verano en una pizzería de Madrid, a pegarse tiros entre ellos, en una pizzería que se supone que tú vas a cenar con tu familia o con tus niños y que es plena luz del día y que hay gente que pasea por la calle, que van, por ejemplo, con un carrito de un bebé y las balas se escapan y al final mueren personas que no tienen nada que ver con la guerra de estos sinvergüenzas pandilleros, pues no. Lo que yo haría con ellos, pues muy sencillo. No bajarían a comisaría, no serían, por mi parte no serían ni detenidos. Pero si fueran detenidos, te digo yo, que bajan a calabozos andando y suben en cajita de Navidad hasta con un lacito. Y yo lo siento mucho por esas madres, ¿no? Y digo lo siento mucho porque quiero ser sarcástica, porque esas madres, cuando los hijos se meten en estas pandillas, les está muy bueno el dinero que los niños traen a casa de esas pandillas. Entonces estos padres o estas madres tragan, callan, aplauden, ¿eh? Y luego a llorar que mi hijo era muy bueno. Y esto lo he vivido yo. En el 2012 yo me fui, a mí me ofrecieron hacer prácticas como residente en un hospital en México, en el Hospital Cristus Muguerza de Chihuahua. Y esto lo he vivido yo porque, como todos sabréis, ¿no? El norte de México, sobre todo Chihuahua y Ciudad Juárez, que fue donde yo estuve, es un paso de droga, de los cárteles de la droga hacia Estados Unidos. Entonces, estos cárteles lo que reclutan son chavales jóvenes, sobre todo de familias desfavorecidas, por no decir que de familias pobres, que les regalan un teléfono última generación, se encuentran con dinerito, de repente sus familias pueden hacer una compra y llenar la nevera y se encuentran con un cochecito o una troca, como en México dicen, ¿no? Cosas que anteriormente, antes de meterse en las bandas, jamás se lo podían permitir. Pero claro, no duran mucho porque suelen ser asesinados por las bandas rivales, que es lo que ha sucedido con esta pizzería en Madrid. Y luego los padres vienen con, ay, pobrecito, es que mi hijo era muy bueno, o pobrecito, es que a mi hijo lo confundieron con otra persona. No, señores, no los confunden con nadie. Esta gente saben a lo que van, a por lo que van y a por quién van. Y estando yo allí en México, pasó con un compañero del SEMEFO, Servicio Médico Forense, que en su casa hacían un poquito de fatiga para llegar a fin de mes, él se metió a vender cosas clandestinas ilegales y terminó pagándolo con la muerte. Y luego su mujer en el funerario decía
que pobrecito, que lo habían confundido con otro. No, hija, no. Bueno, para mí aquella experiencia fue maravillosa y además me permitió adquirir muchísimos conocimientos que luego los he podido aplicar cuando me vine para Europa, ¿no? De hecho, quiero darle las gracias, las más inmensas gracias al doctor Tuñón, al doctor Ruiz Bernal. Estos dos médicos son del Servicio Médico Forense de Chihuahua. Y también quiero darle las gracias al doctor Vaca en el Hospital Christus Muguerza de Chihuahua, un oncólogo brillante que me enseñó mucho y una gran persona. Os mando un beso si me estáis viendo o algún día os llega este vídeo y agradeceros inmensamente la oportunidad de formarme que me disteis. También quiero decir que somos los padres los que tenemos que educar en casa, que aunque los niños vayan a la escuela, los profesores dan lengua, matemática, física, química. Los profesores no enseñan educación. La educación viene desde casa. Quien debe de educar a nuestros hijos somos nosotros los padres. Los profesores esperan que tu hijo cuando vaya al colegio, ese niño ya sepa decir gracias, por favor, y tenga un mínimo de respeto y de educación. Porque en mis tiempos yo llegaba del colegio, por ejemplo, llorando porque la profesora me había regañado, me había dado una voz más alta que la otra, o incluso nos pegaban con la regla o nos tiraban los borradores, y tú llegabas a casa y mi madre me daba un zapatillazo. Hoy en día, los niños llegan a casa llorando porque la profesora ni les ha soplado, y son las madres las que salen corriendo a tirarle de los pelos a los profesores. Me parece una barbaridad, una falta de respeto, de educación, de sentido común y de todo. Entonces, claro, si desde casa empezamos a inculcarle a nuestros hijos el respeto y la educación, creo que cuando lleguen a mayores, incluso hablar muchísimo con ellos de lo que está bien y de lo que está mal. Entonces, cuando llegan a mayores, no hacen las barbaridades que hacen estos pandilleros desgraciados y diría muchísimos más calificativos, pero más adelante. Es como le puede pasar a los hijos de la Montero, que a mí me alucina que una señora que aboga por el aborto, pero luego está en contra de los toros, por ejemplo. Yo no es que esté ni a favor ni en contra de ninguna de las dos cosas, pero creo que todo tiene su razonamiento. Pero esos niños pequeños, cuando sepan que mamá el día de mañana ha sacado un montón de violadores de la cárcel y su hija tiene riesgo de que uno de esos violadores abuse de ella y que aboga porque todos los hombres son unos violadores y unos machistas, cuando tiene un hijo que el día de mañana puede dar con una mujer de estas feminazis como la madre, es que yo digo, el respeto y la educación viene de casa. Si esto no lo inculcamos en casa, ¿qué pretendemos que nuestros hijos sean el día de mañana? Pues unos pandilleros hijos de puta y sinvergüenzas. Estas bandas gangas, pues eso, son delincuentes en potencia, sin miramientos. Sinceramente, yo no tengo ninguna piedad, ni respeto, ni sentimientos, ni nada hacia ninguno de estos. ¿Por qué? Porque esas balas se pueden escapar para gente inocente. Y luego los que van pegando por ahí pataditas, y se van cargando, que ahora vengo con los casos, señores. Tenerme paciencia. Es un poquito largo este vídeo, pero tenerme paciencia que os aseguro que merece la pena. No merece la pena porque es una desgracia, pero merece la pena porque quiero que os enteréis de las injusticias. Entonces, yo no tengo ningún sentimiento, ninguna piedad, ni nada de nada hacia estos tiparracos, estas lagartijas ratas de alcantarilla, porque son lo único que son. Entonces, al final, ¿qué sucede con estas bandas? Que son tan valientes ellos, son muy valientes ellos en grupito, que luego individualmente, uno por uno, son unos putos cobardes, sois unos cobardes. No valéis nada, no tenéis agallas. Pero sí sois muy valientes en grupito, ¿eh? En grupito sois muy machos. Mirad, el año pasado, aquí en Londres, yo no vivo en Londres, yo vivo en ese. Yo vivo a 35 minutos exactamente de tren de Liverpool Street, que es pleno financiero de Londres. Bueno, en una zona de Londres, porque aquí en Londres también hay muchas bandas, hay muchas gangas. Aquí se les dicen gangs. Hubo un tiroteo en un parque y uno de los de la banda rival, claro, fue a refugiarse a unas casas que había, tocó 3 puertas y
Por suerte en las 2 primeras no le abrieron, por desgracia en la tercera le abrieron y era una chica que estaba con su niña de 8 años en casa. Le abrió la puerta, intentó empujar, pero los que venían pegándole tiros por detrás seguían dando balazos. Bueno, pues las gangs o los roadmans, que también se les llaman, pero esos son más los que llevan los pantalones cagados y llevan los cuchillos. Los de pistola son las gangs, las gangas. Bueno, esta chica le abrió la puerta y su hija de 8 años estaba con ella. Se asomó también detrás de la madre y le alcanzó una bala y la mataron. Una desgracia. Porque le tenía que haber atravesado el culo al desgraciado que se fue a llamar a las puertas. Y aquí en Reino Unido mayoritariamente, sobre todo aquí en Inglaterra, mayoritariamente lo que predomina de esas bandas son la raza negra. Por eso tampoco quiere decirse que también todos los negros sean malos, pero mayoritariamente lo que aquí predomina es raza negra africana o caribeña, como son los dominicanos, que hay muchos, y los jamaicanos, que también. Antes de irme a los casos, quiero deciros, bueno, primero quiero decir que a mí la prisión permanente revisable o prisión permanente no revisable para mí no existe. Yo investigaría muchísimo los casos porque sí que es cierto que en el corredor de la muerte de Estados Unidos hay mucho inocente, pero cadena perpetua creo que es algo muy sencillo. Y además tener que estar dándole de comer toda la vida a quien te ha matado a un hijo, de tus propios impuestos, tener que mantener a un tío que además no va a estar en una cárcel, va a estar en un hotel de 5 estrellas. Porque si los mandáramos a muchos de ellos a las cárceles de sus países, esos sí son cárceles. Pero lo de aquí, tienen televisión, comida, calefacción, aire acondicionado en verano, no les falta de nada. Entonces, no. La pena de muerte, pero yo no les daría tampoco una inyección, porque eso es sencillo, eso es rápido. No, tampoco puedo decirlo, porque no lo sé si YouTube me censuraría, pero voy a ser precavida. Pero a buen entendedor, pocas palabras bastas, porque los que me seguís en TikTok, y si no, seguirme en TikTok, podéis ver que allí me explayo un poquito más. Pero ya os digo yo que nada más ser detenidos salían en cajita de vino con lacito de Navidad. Creo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como son la Policía Nacional y la Guardia Civil, hacen una investigación súper exhaustiva y muy buena, como para que cuando lleguemos a la corte con las leyes de mierda que hay y estos jueces que no nos amparan, perdón, a la vista está el fiscal general que lo tenemos imputado. Es que ya ni en la justicia se puede confiar. A mí me ampara la ley gitana. Y si no es gitana, perdonadme. Pero a mí me ampara la ley del ojo por ojo. Es más, en cuanto que yo los detuviera, en la misma celda donde yo lo metía, llamaba a los amigos y familiares de la víctima y le diría: ahí lo tenéis, hacer con él lo que queráis. Avisarme cuando tenga que venir la funeraria. Lo siento mucho, yo soy muy radical, pero sí, es que creo que la mala humanidad hay que extinguirla directamente. No hay que estar ahí alimentándolos y dándole en una cárcel. No, hay que extinguirla directamente. Es que, vuelvo a repetirme, se haya visto alguna vez en algún país que puede ser el país más corrupto y más tirano que tenemos ahora mismo, junto con Venezuela y Cuba. Sobre todo más con Venezuela, ¿no? Porque ese es más descarado. El cubano por lo menos está más callado, no sale dando mítines, aunque tiene empobrecida a la población. Pero el de Venezuela es más prepotente. Ese es un burro que cada vez que habla yo lo único que escucho es "i-o, i-o", porque es que es un asno inculto. Entonces, a mí, claro, llegar a la corte con un caso tan grave me parece una cosa demencial. Cuando, por ejemplo, pues tenemos al fiscal general del Estado imputado, Álvaro García Ortiz, y luego tenemos al Marlascón, que después de haber sido juez y haber metido en la cárcel a los etarras, ahora resulta que está a favor, los vota, les lame el culo y encima los escarcela. Pues demencial. Fijaros, os voy a contar una anécdota que a mí me pasó también con alguien muy, muy, muy cercano, un familiar, no voy a dar nombres, que me lo tenían amenazado. Cada vez que se lo encontraban por la calle, a que me bajo del coche y te doy una hostia, o a que me bajo del coche y te parto las piernas. Y cada vez que lo encontraba, lo estaba amenazando. Un día, este familiar mío estaba con sus amigos, este individuo, un español, tengo que decirlo,
un español y además de mi barrio, de toda la vida, que yo lo he visto nacer y crecer. Un prepotentillo que siempre va con los amiguetes también, porque solo es un puñetero cobarde, como lo son todos. Y un día estaba este familiar mío con sus amigos y este vino y le sacó una navajita y al amigo le robó el teléfono. A partir de ahí yo tomé cartas en el asunto, movimos hilos, me fui a sus familiares más cercanos y una prima hermana de él le dije, como toque, tu primo hermano toque otra vez a mi familiar, no voy a responder. Y esto no es una advertencia, es un aviso. Esto no es una amenaza, esto es un aviso. Así que dile a tu primo que cada vez que vea a mi familiar, que para mí es como si fuera mi hijo, ni lo mire y ni se le acerque. Porque a mí me da igual que sea un niño comparado conmigo, porque tiene 20 y pocos años y yo tengo 43. Pero no voy a tener piedad. Porque a mí los que tocan a los míos, yo soy como la Belén Esteban. Muero y mato. Y digo, yo ya ajustaré cuentas con la justicia, pero a este le doy un buen escarmiento. Oye, mano de santo, no se volvió a dirigir más a mi familiar. No voy a decir en concreto quién es, por no poner en evidencia o por no hacer relaciones con mi familiar. Solamente voy a decir que es mi familiar. Pero esta gente hay que ponerse a su nivel. Es que si no, no entienden. Y ahora os voy a hablar de casos que te ponen los pelos de punta, ¿no? Y te hacen pensar qué clase de humanidad tenemos. Pues no sé si conoceréis todos el caso. En abril del 2019, Santiago Coca, un chaval de 17 años, toda su vida por delante, con un futuro brillante, un chico que recién había llegado a España porque había estado aquí en Londres con familiares, porque este chico tiene familia aquí en Londres, y había estado aquí visitando a su familia y estudiando inglés. Había vuelto y se fue pues como un chaval de 17 años con su hermano mayor y con unos amigos de fiesta. Y dentro de la fiesta unos hijos de puta, porque es que no son, en concreto, mira, os lo voy a decir. Y son 3 rumanos, 2 marroquíes, un argelino y un español. Y otro español, además, que no pudo ser imputado por ser solamente cómplice. Bueno, este chaval estaba dentro de la discoteca. Santi Coca estaba dentro de la discoteca, estos se le arrimaron, le pidieron un cigarro, él sacó un paquete y ellos le quitaron el paquete por hacer la gracia. De hecho, Santi no reaccionó, se quedó así medio parado, claro, ellos eran muchos, no quisieron meterse en jaleo. Pero estos desalmados hijos de su madre estaban afuera en la calle esperándolo. Simplemente porque era una banda muy conocida en Irún, en la que les gusta la gresca, y lo estaban esperando afuera. Tanto que le dieron una paliza tan grande, el último hijo de puta lo remató con una patada en la cabeza. Santi estuvo 2 días en coma hasta que falleció. Pero lo peor de todo esto es que a Santi lo certifican como muerte natural. La madre, que es una madre coraje, que yo la conozco, por suerte o por desgracia, la conozco. Voy a decir por desgracia. Y voy a decir por desgracia la conozco porque, Fátima, te quiero, te adoro, te doy un abrazo, perdón. Me pareces una madre coraje y que todavía mantengas esa entereza que tú tienes me parece increíble. Y digo por desgracia ahora porque me gustaría haberte conocido en otras circunstancias y no por estas. Aquí os dejo el vídeo de esta madre coraje para que veáis por su boca su testimonio. Y por favor seguirla. Ella está en TikTok. Aquí os voy a poner su enlace para que podáis seguirla y escuchéis más versiones y más historias. Ella, si no es por ella, esta gentuza no se sienta en el banquillo, porque ellos entraron solamente un año de prisión preventiva y salieron enseguida. Claro, a Santi se le hizo una autopsia porque la madre, Fátima, empujó a que esto se hiciera. Pero cuando el médico forense hizo un reporte exhaustivo de que había un paréntesis en que posiblemente podía ser causa natural, pero después de una patada, de muchísimas patadas, sobre todo de una patada última, que le dan en la cabeza, que es la que forma el coágulo,
Vamos a ver, ¿qué causa natural hay aquí si te acribillan entre 7 tíos? Pues este forense muere en circunstancias sorpresivas y repentinas. No se puede decir más. En este caso de Santi Coca hay una trama que os parecerá de película, pero es cierta. No se puede hablar mucho porque hay un juicio pronto. Entonces, pero ahí hay una trama en la que jueces, el forense, el hijo, desaparecen en circunstancias muy sorpresivas, vamos a decir. A buen entendedor creo que pocas palabras bastan. Aquí os dejo el vídeo. Por favor, escuchadlo de las palabras de Fátima, de la boca de esa madre coraje. Y vuelvo a repetir, ¿qué pienso de las bandas? Que había que pegarles un tiro, había que matarlas, había que exterminarlas, hacer campos de concentración como hacía Hitler. Yo soy bastante radical, pero creo que con esta gente no hay que tener piedad ninguna. Te mando un beso muy grande, Fátima, y de verdad espero que todo esto se solucione como tú quieres, porque tú encima sigues creyendo en la justicia. Algo que yo he perdido totalmente mi confianza. Un besito muy grande. De los asesinos de su hijo, porque uno de los más peligrosos además está huido de la justicia. Fátima los ha tenido así frente a frente, está destrozada y hoy nos lo va a contar aquí en directo en este plato. El 26 de abril de 2019 la sonrisa de Santi Coca se apagó para siempre. La noche de la desgracia era una como otra cualquiera. Santi, de 17 años, salió por San Sebastián con sus amigos y su hermano. Ya en la discoteca, un grupo de jóvenes se acercó a ellos para pedirles tabaco. Estos le arrebataron el paquete y Santi y el resto se lo recriminaron. Nunca imaginarían que horas después ese grupo les estaba esperando fuera para darles una paliza. Santi salió corriendo y fueron a por él. 6 chicos de entre 19 y 26 años lo golpearon sin parar, uno de ellos dándole una patada mortal. Santi falleció en el hospital Donostia después de 2 días en coma. Desde este momento las vidas de Iker, su hermano, y Fátima, su madre, dieron un vuelco y comenzaron el otro calvario, el judicial. La autopsia de Santi llegó tarde y se cerró como muerte natural. Fátima tuvo que pedir una nueva autopsia y consiguió que se investigase como asesinato. Los 6 agresores estuvieron 1 año en prisión preventiva y uno de ellos está a día de hoy fugado de la justicia. La indignación y el dolor de la familia de Santi es inmenso, pero no pierden la fuerza y el coraje para seguir luchando.